Entrando en tema de lo que es la logística competitiva, lo primero que tendremos que plantear y dejar claro es que cuando estamos hablando de estrategia de negocios, la estrategia solamente es una. Es un error plantear que se desarrollan estrategias como si fueran varias. Y a partir de esa estrategia única de la empresa, nosotros debemos tener claro que esa estrategia se conforma siempre por cuatro elementos: procesos, indicadores, organización e infraestructura, y que está conformado por cinco áreas fundamentales: la investigación y desarrollo, la administración, la logística, el mercadeo y ventas y todo lo que está relacionado con el producto. Así que nosotros tenemos procesos de investigación y desarrollo, procesos de administración, procesos de desarrollo de productos y toda la parte de ingeniería, indicadores, organización, infraestructura. Cuatro elementos en cada una de las cinco áreas operativas, pero las cinco áreas operativas con los cuatro elementos conforman solamente una estrategia de negocios. Puntualmente en la parte de logística, los cinco procesos logísticos fundamentales son el servicio al cliente, los inventarios, el suministro, el transporte y el almacenamiento. Es importante que vayamos poniendo en contexto la especialidad y todos los temas y contenidos en los cuales ustedes están desarrollando las habilidades profesionales necesarias. A partir del 2008-2009, cuando a nivel mundial entramos en crisis económica, se generaron interrupciones significativas, mucha variabilidad, muchos problemas de demanda, muchos problemas de competitividad para las empresas a través de muchas industrias. Esta contracción económica, pues bueno, hizo que la oferta prácticamente se detuviera y muchas empresas tuvieron que adoptar medidas a corto plazo para poder gestionar correctamente sus inventarios, poder gestionar correctamente almacenes, transportes, inversiones, flujo de caja. Pero la realidad es que muchas empresas no tienen desarrollada o no tienen personas o no tienen sistematizado, no tienen procesos que permitan capitalizar las capacidades de las personas desde una perspectiva crítica con la finalidad de poder hacer frente a esa crisis económica mundial. Así que derivado de ello, actualmente pues la gestión de la cadena de suministros se ha venido convirtiendo cada día con mayor intensidad en una actividad altamente compleja. Y para lograr esa competitividad y poder ser rentables en mercados como el nuestro, mercados emergentes, existen cinco funciones clave para la cadena de suministro y son cinco aspectos que permiten mejorar los desempeños de las organizaciones. El primero de ellos es tener total claridad en la segmentación de los clientes. Necesitamos tener identificado muy puntualmente cuáles son las necesidades y cuáles son las características de nuestros clientes. El número dos es trabajar en la parte del diseño del producto. El número tres, adaptar las estrategias de suministro. El número cuatro, poder llevar a cabo una correcta gestión de una distribución compleja. Y el número cinco, una organización impulsada empresarialmente. Lamentablemente en México se hace empresa a partir de la intuición, a partir de lo que se aprendió en la vida de las personas que deciden ser empresarios, y pues como generalmente cuando nosotros salimos de la escuela, eh, pues en nuestro primer empleo, de quien aprendemos cómo se dirige una empresa es del primer jefe. Así que la tarea que deberíamos de tener una vez que egresamos de la escuela y hasta los 30 años es poder tener un buen jefe y poder tener a quien seguir y de quien aprender la manera en la que se dirige una empresa. El objetivo fundamental, de hecho, de las personas, de los profesionistas, cuando se incorporan a la vida productiva entre los 20 y los 30 años, no tendría que ser precisamente buscarse una buena empresa, o buscarse una empresa no muy grande, o buscarse una empresa de prestigio, o buscarse una empresa sólida. Tal vez sería más relevante buscarse un buen líder a quien seguir, porque entre los 20 y los 30 años es cuando aprendemos cómo se dirigen las organizaciones. Así que si aprendimos mal, cuando estemos entre los 30 y los 40 años y comencemos a emprender algo o comencemos a desarrollar fuertemente nuestras capacidades,
pues vamos a replicar la manera en la que aprendimos que se dirige una empresa y en la mayoría de las ocasiones no es la manera más adecuada de poder dirigir una organización. Así que por eso el punto 5 es una función clave en la cadena de suministro. Pero además, para mercados emergentes, esas cadenas de suministro tienen que ser baratas y tienen que ser de alta calidad. Estas funciones clave en la cadena de suministro no es solamente una cuestión de costos. También necesitamos utilizar un enfoque centrado en cómo podemos servir mejor a los clientes y cómo podemos generarle valor no solamente a los clientes, sino a todos los implicados dentro de las organizaciones. ¿Quiénes son los implicados dentro de las organizaciones? Los clientes, los proveedores, los inversionistas, los directivos, el personal y pues ahora con todo el problema ecológico que tenemos encima, pues también el medio ambiente será implicado en el desempeño que nosotros logremos obtener dentro de las empresas. Así que con todo esto el objetivo básico de la logística competitiva, que ustedes ya ubican perfectamente bien, es ofrecer el mayor nivel de servicio posible al cliente, logrando la mayor rentabilidad posible. Y ahí tenemos muchas oportunidades ya en el contexto profesional, porque para poder gestionar adecuadamente la cadena de suministro se requiere una combinación de capacidades que es muy difícil de encontrar. Pudiera ser esto incluso un checklist personal para ver qué capacidades tengo yo que esforzarme por desarrollar. Y Cottrill en el 2010 identificó algunas habilidades necesarias para esta gestión de la cadena de suministros. La primera que plantea es entender que la dirección de la cadena de suministro no es solo un juego de números, no es solamente cuestión de hacer pronósticos o no es solamente cuestión de sentarse en la computadora a poder identificar cuál va a ser el flujo de caja o cuál sería el tamaño óptimo del almacén. Eso sería demasiado sencillo. Se requiere tener la habilidad para dirigir en condiciones de incertidumbre. Cuando estamos trabajando en logística, necesitamos tener una alta tolerancia a la incertidumbre, un alto umbral a la frustración, una alta tolerancia a la ambigüedad y una correcta administración de los riesgos. Además, también se requiere contar con habilidades de comunicación multinivel. La principal razón por la cual tenemos, o sobre todo los directivos, la principal razón por la cual son corridos de las empresas a nivel mundial es que tienen problemas con sus relaciones interpersonales. No saben formar equipos, no se saben comunicar, no saben motivar, no saben comprometer a las personas. Entonces, el poder tener esa comunicación con los jefes, con las personas a mi mismo nivel jerárquico, con mis colaboradores, es una de las habilidades importantes en el tema de gestión de la cadena de suministro. El punto número 4 es desarrollar la capacidad para manejar cuestiones emergentes, tener una rápida capacidad de respuesta ante los imprevistos, poder tomar decisiones de muy buena calidad en muy poco tiempo, en condiciones incluso hasta de riesgo para la mercancía o para las personas. El punto número 5 es administrar eficientemente la rotación de trabajo. Cuando una empresa tiene una muy alta rotación de personal, difícilmente puede mejorar sus niveles de desempeño porque las personas constantemente se están refrescando en la organización, entran unos, salen otros. El problema de que se tenga una rotación de trabajo alta es que difícilmente se pueden elevar los niveles de productividad porque las personas constantemente tienen que aprender cómo se hacen las cosas y cuando las personas aprenden cómo se hacen las cosas y se retiran de la organización, pues es una pérdida en cuanto a conocimientos y habilidades que se tienen. El punto número 6 es poder manejar las interfaces. Las interfaces son relaciones entre cliente-proveedor, entre un departamento y otro. Por ejemplo, cómo manejamos la interfase entre mercadotecnia y logística, entre mercadotecnia y finanzas, entre la fábrica con el almacén de producto terminado, entre el responsable del almacén de producto terminado con los transportistas, es decir, cómo manejamos todos los puntos en los cuales interactúan personas o interactúan departamentos para pasarse como si fuera una carrera de relevos, para pasarse la estafeta y irse pasando el proceso uno a otro.
Y el punto número 7 es trabajar en la educación y el entrenamiento continuo de las personas que están siendo responsables de la gestión de la cadena de suministro. Así que puntualmente en donde se tienen muchas oportunidades de mejorar el desempeño, de elevar la rentabilidad, de disminuir los tiempos, es en la optimización del transporte, en la gestión de los riesgos, en la articulación de la cadena de suministro, en la profesionalización directiva y operativa, en el uso de la tecnología, en el control de compras e inventarios, en el desarrollo de proveedores, en los pronósticos colaborativos, en poder desarrollar una cadena de suministro esbelta, en la caracterización de la cadena de suministros y un correcto sistema de indicadores. En todo esto tenemos enormes oportunidades de mejora en las empresas a nivel mundial. Ahora, a partir del objetivo de cumplir el nivel de servicio deseado generando la rentabilidad esperada, tenemos dos medios para lograr ese objetivo. Por un lado, disminuir el costo logístico y por el otro, incrementar la productividad. Disminuir el costo logístico nos referimos a disminuir el costo de inventarios, de compras, de almacén, de transporte y de servicio al cliente. E incrementar la productividad puntualmente es optimizar el costo operativo, elevar el margen de operación y elevar el índice de rotación de activos, pero todo ello requiere una base en donde la formación de un ingeniero industrial pues viene a reforzar de una manera muy interesante todos esos medios para lograr el objetivo de la logística competitiva. Y esas bases son las personas, los procesos de trabajo y la tecnología, en donde los puntos importantes es la complementariedad de habilidades, la integración de la cadena de suministro, la cooperación y la sistematización de procesos. Todo este esquema es el concepto. Ahora, es importante que definamos sobre todo para aquellos de ustedes que apenas están cursando la materia de cadena de suministro o quienes siguen teniendo alguna confusión entre la diferencia en cadena de suministro y logística, es importante que definamos qué es la logística. La logística es parte de la cadena de suministro y es la parte que se encarga de planear, implementar y controlar el flujo de información y el flujo de productos a lo largo de toda la cadena. Y los procesos, los principales procesos que intervienen en la logística es la administración del transporte, la administración de la flotilla, el manejo de almacenes, el manejo de materiales, el cumplimiento de órdenes, el diseño de la red de distribución, la gestión de inventarios, la planeación del abastecimiento y la demanda, la planeación de servicios logísticos de terceros. Y hay algunos involucrados en la cadena de suministro, los proveedores, los centros de distribución, los almacenes, los puntos de venta al detalle, los clientes, los distribuidores. Y las variables importantes, lo que nosotros necesitamos controlar en la cadena de suministro desde el punto de vista de costos, estamos hablando de producción, transporte, inventario, oportunidad, manejo y ajuste. Desde el punto de vista de capacidades es muy importante revisar la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de transporte. En cuanto a números, la cantidad o el número de transportes, los modos de transporte, el número de productos, el número de instalaciones, por supuesto que la demanda de productos en el mercado y los tiempos que se tienen que controlar pues son los tiempos de producción, los tiempos de transporte, los tiempos de manejo de mercancías a lo largo de toda la cadena de suministro, principalmente en almacenes, los ajustes y pues por supuesto el valor económico del producto. La cadena de suministro, hace un momento platicamos que tenía dos flujos, un flujo de materiales y un flujo de información. El flujo de materiales, el flujo de bienes, productos, servicios, pues va de la planta hacia la tienda, pero la información se obtiene de la tienda hacia la planta. En este flujo de información que rara vez se administra correctamente en la cadena de suministro, aparece un enorme problema que es el efecto bullying, que un poco más adelante vamos a explicar en qué consiste, pero que hace que los eslabones que están más atrás en la cadena de suministro
comiencen a tener problemas de rentabilidad por un exceso de inventarios y por un exceso de capacidad de información derivado de una deficiente gestión del flujo de información en esta cadena. Y si nosotros desglosamos un poco más esa cadena de suministro, pues tenemos el proceso esencial al interior de cada uno de los eslabones, y al interior de cada uno de los eslabones pues va en un orden lógico cómo es que se van desarrollando las actividades, y hay actividades o hay procesos, más bien dicho, perdón, de apoyo, como pudiera ser la administración, los recursos humanos, la contabilidad, los cuales nos permiten optimizar el proceso medular, el proceso esencial que nosotros tenemos que cuidar con la finalidad de poder controlar nuestros costos y nuestros tiempos, y con ello lograr tener mejores niveles de rentabilidad y de servicio al cliente. A nivel mundial, los costos logísticos están entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto. Y en las principales firmas es muy variable, se encuentran entre un 4 y hasta un 30% de sus ventas. Entonces, si se fijan, si nosotros llegamos a tener como costo logístico el 30% de nuestras ventas, pues es un tema considerable, y en muchas ocasiones en ese 30% de costos pues incluso pudiera estar la diferencia entre ser rentables y generar pérdidas. El promedio a nivel mundial de los costos logísticos en relación a las ventas está alrededor del 10.5%. Y en toda la cadena de suministro, los costos logísticos están en segundo rango después de los costos de materia prima. Entonces, fíjense la importancia que tiene en los costos totales el tema de los costos logísticos. Ahora, en México, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto se destina a costos logísticos. A nivel mundial estamos entre el 10 y el 12, en México estamos en el 15. En relación a las ventas, nuestro costo logístico está alrededor del 12.6, cuando el promedio mundial está alrededor del 10.5. Pudieron ustedes pensar, ay, bueno, pues 2 puntos porcentuales no es mucho, pero si lo pensamos en relación al Producto Interno Bruto, entonces ese 2% mensual son millones de dólares que estamos perdiendo en México al año por una ineficiente gestión de la logística y la cadena de suministro. Ahora, al interior, ya desglosando un poco los costos logísticos en México, el 40% de esos costos son transporte. Y un dato importante, solamente 32% de las empresas en México contratan operadores logísticos, cuando a nivel mundial la tendencia es que se contrate cada día más y en un importante porcentaje a un 3PL. Y menos del 90% de las entregas se realizan a tiempo. Si yo tengo un indicador por debajo del 90% en eficiencia de entrega, estoy totalmente fuera de competitividad. Ese indicador tendría que estar arriba del 95% para poder ser competitivos. Y en ese tema de costos y servicio, para poder ser competitivos, yo tengo 4 posibilidades o 4 combinaciones. Si yo tengo un bajo nivel de servicio y un alto costo, pues no tengo estrategia y probablemente tenga que salir del mercado rápidamente o no pueda entrar. Si yo tengo un bajo nivel de servicio y un bajo costo, tendremos que seguir una estrategia de productividad. Si yo tengo un alto servicio pero un alto costo, entonces estamos hablando de una estrategia de servicio. Pero lo importante es lograr un alto nivel de servicio a un bajo costo, que es en donde entra la estrategia de logística competitiva. Y es el reto de los profesionales de la logística a nivel mundial. Algo que ya conocen y que vamos a trabajar a lo largo de la especialidad, aquí lo pongo solamente para poner en contexto, es el concepto de la tasa de rendimiento contable, que es productividad por apalancamiento, y productividad es igual a margen por rotación, margen es igual a utilidad de operación entre ventas, rotación es igual a ventas entre activos,
Y apalancamiento es igual a endeudamiento por proporción de utilidad financiera, en donde el endeudamiento es igual a los activos entre el capital contable y la proporción de utilidad financiera es igual a utilidad financiera entre utilidad de operación. Necesitamos conocer cuál es la rentabilidad de todos los eslabones de una cadena de suministro y en dónde estamos teniendo problemas operativos a partir de este modelito que ya muchos de ustedes ubican como el modelo DuPont. ¿Y qué podemos hacer desde la perspectiva de la logística para elevar la rentabilidad? Tendremos que pensar en elevar las ventas, en disminuir los costos, en poder hacer un manejo eficiente de la deuda, poder optimizar las inversiones y si yo logro tener una empresa productiva, pues disminuir el capital contable. Y con ello poder pensar en tener una empresa altamente competitiva. Los temas del semestre, los cuales ubican ustedes ya perfectamente bien: logística y gestión integral de la cadena de suministro, procesos logísticos fundamentales, que son los 5 que hablábamos hace un momento, envase, empaque y embalaje, simulación y administración del riesgo.